10 datos curiosos que no sabías sobre el Titanic. Entre los datos siempre mencionados sobre el gigantesco barco se sabe que su construcción demoró 3 años, que entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, que viajaban en él una buena parte de inmigrantes escandinavos y británicos con la intención de llegar a Nueva York, y que hubo una serie de errores cometidos durante el accidente. No obstante, hay otras tantas curiosidades que no trascendieron respecto del naufragio, cuya historia supo llegar al cine, y hoy quedarás flipando con estos 10 datos curiosos que no sabías sobre el Titanic. Número 1. El hombre más rico a bordo era John Jacob Astor IV. Astor no solo era el hombre más rico del Titanic, sino que se creía que era el hombre más rico del mundo en el momento de su muerte. Tenía una fortuna estimada de 150 millones de dólares, o 3.500 millones de dólares en la actualidad. Astor tomó la nave para volver a casa después de una luna de miel con su nueva esposa, Madeleine Talmadge Force, quien a los 18 años de edad era 28 años más joven que él. La luna de miel prolongada era en realidad una forma de escapar de los chismes de la sociedad. Astor se acababa de divorciar 2 años después de casarse, lo que era relativamente inaudito en aquel entonces. El cuerpo de Astor fue uno de los pocos que se encontró en el océano Atlántico después de que el barco se hundiera. Entre otras posesiones, se encontraron $2.440 en su bolsillo, que aproximadamente son $60.000 hoy en día. Número 2. Conocida como la mujer de los 2 naufragios. Sobrevivió al hundimiento del Titanic, también a la colisión del Olympic, hermano gemelo del Titanic, y más tarde sobrevivió al hundimiento de otro barco, el Britannic. Dependiendo de cómo se mire, la azafata y enfermera Violet Jessop es la mujer más afortunada o desafortunada del mundo. Sobrevivió al hundimiento de 3 grandes navieras. Jessop tenía solo 25 años cuando sobrevivió al hundimiento del Titanic. Se le ordenó que se subiera a un bote salvavidas mientras el barco se hundía para mostrar a las mujeres que los barcos eran seguros. Sin dejarse intimidar por esta tragedia marítima, Jessop comenzó a trabajar en el Britannic, apodado el Titanic 2 por los medios de comunicación, hasta que se encontró con una mina que había sido arrojada por un submarino alemán en 1916. Ese barco también se hundió y Jessop escapó de nuevo, pero esta vez con una grave lesión en la cabeza que le afectaría toda su vida. Vivió en Argentina y hablaba español, y sacó una autobiografía. Número 3. Cuando James Cameron escribió el guion y decidió que su protagonista se llamaría Jack Dawson, no tenía idea que coincidiría con el nombre de un pasajero del barco, porque en el Titanic efectivamente falleció un hombre irlandés de 23 años llamado Joseph Dawson, al que apodaban Jack. Pero además de esto, Cameron quiso que todos los extras tuvieran nombres basados en la realidad. Se juntó con cada uno para contarles a quién interpretarían y explicarles la historia personal de cada uno de ellos, para que su actuación fuera lo más realista posible. Número 4. Los hermanos Navratil eran conocidos como los huérfanos del Titanic. Fueron los 2 únicos niños del barco que fueron rescatados sin un padre o tutor. Los hermanos Navratil, Edmund y Michelle, tenían solo 2 y 4 años, respectivamente, cuando el Titanic se hundió. Estaban con su padre, que los había secuestrado. Separados de su madre, decidió llevarlos a América, con la esperanza de que su esposa los siguiera y pudieran comenzar una nueva vida. Su padre los puso en un bote salvavidas y nunca se le volvió a ver. Ninguno de los 2 hablaba inglés, así que fueron llevados por una superviviente francófona, Margaret Hayes, hasta que las autoridades pudieron localizar a su madre. Dicha madre los encontró un mes después del desastre, gracias a que sus rostros aparecieron en todos los periódicos del mundo. Número 5. Una de las frases más queridas de la película de 1997 está basada en una historia real. En la película, Benjamin Guggenheim rechaza un chaleco salvavidas y afirma: "Estamos vestidos con lo mejor que tenemos y estamos preparados para morir como caballeros". Aunque parece demasiado cinematográfico para ser verdad, el verdadero Benjamin estaba preparado para morir como un caballero, de acuerdo a múltiples citas. Un artículo del New York Times, publicado en abril de 1912, informó que había pedido a un mayordomo que le dijera a su esposa en Nueva York la siguiente frase: "He hecho lo mejor que he podido para cumplir con mi deber". Número 6. Una novela llamada Futility parecía haber predicho el desastre. Futility, una novela escrita por el autor americano Morgan Robertson, fue publicada en 1898, 14 años antes de que el Titanic zarpara. Se centraba en el hundimiento de un barco ficticio llamado Titán. De acuerdo con Time,
hay un número inquietante de similitudes entre el hundimiento del barco en Futility y la realidad. Los nombres de los barcos están a solo 2 letras de distancia, Titan versus Titanic. También se dice que son casi del mismo tamaño, y ambos se hundieron en abril, debido a un iceberg. Ambos barcos habían sido descritos como insumergibles y tristemente ambos tenían poco más de la cantidad legalmente requerida de botes salvavidas, que no estaban ni de cerca de ser suficientes. El autor fue acusado de ser un adivino, pero explicó que las extrañas similitudes eran simplemente un producto de sus amplios conocimientos, diciendo: sé lo que estoy escribiendo, eso es todo. Número 7. No lo ayudó y se hundió, la maldición del SS Californian. Múltiples casualidades hicieron que el californiano no ayudase al Titanic. Ambos barcos se encontraban detenidos en un bloque de hielo. El operador de radio se había ido a dormir y no supieron descifrar el significado de las bengalas. Pensaban que era el color de la compañía. Cada compañía tiene su propio color. Ambos barcos se veían el uno al otro, pero no se sabe bien a qué distancia estaban exactamente. Se cree que a unas 30 millas. Sin embargo, el californiano tampoco se quedó mucho tiempo en este mundo. Se hundió en noviembre de 1915, torpedeando por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Número 8. Resumen del hundimiento. 30 segundos fue el tiempo que pasó entre el avistamiento del iceberg y el primer impacto. Tras esto, la tripulación tardó 60 minutos en lanzar al mar el primer bote salvavidas. En total, 2 horas y 40 minutos fue el tiempo que pasó entre la colisión y el hundimiento en aguas a -1 grado centígrado. El barco tenía una capacidad para 64 botes salvavidas con una capacidad para 65 personas cada uno, pero tan solo llevaba 20, de los que solo 16 lograron salvar a pasajeros. De estos 16, tan solo 2 se dieron la vuelta para tratar de salvar a otras personas del agua. Existía el miedo de que si se daban la vuelta, el bote acabaría hundiéndose por subir a demasiadas personas. Estos 2 barcos lograron rescatar a un total de 9 personas, pero de ellos, 3 murieron de todas formas. Número 9. 2 baños para 700 personas. Así como suena, aunque en la película veamos a todos los personajes que encarnan los papeles de los pasajeros de tercera clase bien limpios, la realidad es que no debían ir muy aseados. Los más pobres a bordo debían compartir entre ellos tan solo 2 baños. Imagínense el estado de las letrinas después de una noche de juerga tras beber, fumar y bailar. Número 10. La equivocación de los periódicos. Con el objetivo de ser los primeros en presentar la información, 3 periódicos ingleses cubrieron el accidente, pero se equivocaron al admitir de que no había ningún fallecido entre los pasajeros. El rotativo The World no mencionó ninguna víctima. El Daily Mail declaró que no hubo pérdidas humanas, y el Belfast Telegraph aseguró que no hubo peligro de muerte. En esta carrera informativa ganaron los medios estadounidenses. El primero en ofrecer el balance total de muertos y supervivientes fue The New York Times. Hace 110 años, el buque transatlántico más famoso de la historia se hundía en las aguas del océano. Todos conocemos la historia y nos sigue asombrando como si no hubiera pasado más de un siglo. Alrededor de 1500 vidas se quedaron en el mar aquella fatídica noche de abril de 1912. El barco salió de Southampton, a Inglaterra, hasta la ciudad de Nueva York, cuando un iceberg se presentó delante de su camino, provocando su fatal desenlace. No fue hasta 73 años después de su hundimiento cuando se descubrieron los restos en el fondo del océano. Mucho se ha contado sobre este buque y sus pasajeros. Sin embargo, todavía hay misterios que siguen sorprendiendo a historiadores, periodistas e investigadores de todo el mundo.